Nivel 1. Nivel de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible conocer? En el nivel 1 hay diferentes posturas. Entre ellas está el pragmatismo, el escepticismo, el objetivismo, el dogmatismo, el subjetivismo y el realismo. El pragmatismo sostiene que la verdad de una idea depende de su utilidad práctica y de sus efectos al ponerla en acción. El escepticismo duda de la posibilidad de alcanzar un conocimiento absoluto o verdadero, cuestionando la certeza de nuestras creencias. El objetivismo afirma que la verdad y la realidad existen independientemente de la percepción o creencia del individuo. El dogmatismo cree en la posibilidad de alcanzar verdades absolutas y acepta ciertos principios sin cuestionarlos. El subjetivismo defiende que la verdad depende del punto de vista o experiencia personal del sujeto, y el realismo sostiene que la realidad existe independientemente de la mente y puede ser conocida tal como es. El segundo nivel es el nivel preontológico del conocimiento. ¿Quién es el factor determinante del conocimiento? El cual tiene dos posturas, objetivismo y subjetivismo. El objetivismo sostiene que la verdad y la realidad existen independientemente de las percepciones o creencias humanas. El subjetivismo es una doctrina que afirma que la verdad o la realidad dependen de la percepción, de la opinión o la experiencia individual del sujeto. En el nivel 3 es el ontológico. Es al que se refiere a la relación entre el conocimiento y la realidad, es decir, cómo el ser humano concibe la existencia y la naturaleza de lo que conocemos. En este nivel tenemos tres posturas. El realismo, que nos dice que el objeto que conocemos existe independientemente del sujeto que lo percibe. El idealismo afirma que la realidad depende de la mente o conciencia del sujeto. Y el fenomenismo es la postura inmediata que sostiene que solo conocemos fenómenos y que no la realidad es de sí misma. Nivel 4. El supuesto epistemológico. Aquí se busca saber cómo se obtiene el conocimiento o bien cuál es la fuente de ese conocimiento, el cual se analiza a partir de 4 diferentes posturas. La primera es racionalista. Son procesos que consolidan al conocimiento solo si hay lógica. En esta parte se le denomina racionalismo a la postura epistemológica que ve en el pensamiento, esto es, en la razón, la fuente principal del conocimiento humano. Número 2, empirista. El empirismo afirma que la experiencia es la única fuente del conocimiento humano. Número 3, apriorista. Para el apriorismo, nuestro conocimiento presenta elementos a priori, independientes de la experiencia, y esto en un sentido directamente opuesto al intelectualismo. El siguiente, que es precisamente el intelectualismo, nos dice que las experiencias y el pensamiento forman juntamente la base del conocimiento humano, y según el autor Hegel, significa que es el pensamiento puro. También que el intelectualismo comparte algunos elementos del empirismo. Comenzaremos con el primer nivel. Este es la posibilidad del conocimiento, que responde a 2 preguntas esenciales. ¿Es posible conocer y conocer depende de algo? Las posturas a las que llegamos son el subjetivismo y el relativismo. La maestra nos responde que sí es posible conocer. Nos dice que el conocimiento es una capacidad que tenemos como seres humanos, la cual nos permite analizar, entender, darle sentido a lo que vivimos, lo que nos rodea, a lo que ocurre para identificar cosas. Una de las respuestas que nos brinda la maestra es que depende mucho de lo que vivimos, de lo que experimentamos, de las experiencias que cada persona tiene y va conociendo, e incluso el conocimiento también viene de mucho de los sentidos. Experimentamos algo, sentimos algo y vamos aprendiendo, vamos conociendo, a lo que ella menciona también que depende de esas experiencias que uno va teniendo.
En base al análisis del primer nivel y con base a las respuestas que nos proporcionó la docente, ella nos menciona que conocemos a través de la experiencia. Es por ello que creemos que es el subjetivismo, que según en el libro de Epistemología y Educación en la página 92 menciona que el subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y que juzga. También nos menciona que el subjetivismo afirma que el conocimiento humano depende de factores que residen en el sujeto cognoscente, es decir, a través de su experiencia y que se permite conocer. Otra de las fuentes que consultamos es en el libro de Epistemología y Metodología en la página 38, en donde sostiene a grandes rasgos que el valor se debe a su existencia, sentido o validez a reacciones ya sean fisiológicas o psicológicas del sujeto que valora. Dos de las características que fundamentan esta postura es de que la verdad depende del sujeto y resalta el valor de la experiencia. Bueno, por otra parte también hablamos sobre el relativismo. ¿Pero qué características y fundamentos tenemos sobre esto? Bueno, para iniciar voy a hacer una cita sobre el libro de Epistemología y Educación de la página 92, que nos dice que el relativismo pone énfasis en la dependencia de todo conocimiento humano respecto de factores externos. Como tales, contempla principalmente la influencia del medio y el espíritu del tiempo, la pertenencia a un determinado círculo cultural y aquellos elementos en el que se contienen. Bueno, esto nos quiere decir que las verdades aquí se encuentran dentro de un círculo cultural y temporal, en donde estas personas que son relativistas siempre nos van a responder que el conocimiento depende de un tiempo y un espacio. De igual manera, para ellos no existe ni el bien ni el mal, sino que son de mente muy abierta y aprueban todas las culturas, por lo que para ellos existen diferentes maneras de conocer el mundo. Continuamos con el nivel 2, el nivel preontológico, que tiene como pregunta: ¿quién es el factor determinante en el conocimiento humano? En este nivel identificamos la postura subjetivista. Realizamos una interpretación de la maestra Rosaura a través de la siguiente respuesta que nos dio, la cual voy a leer exactamente como ella nos la brindó, que es así. El sujeto tiene la capacidad cognitiva y entonces a partir de esa capacidad puede conocer a lo mejor cómo tiene percepción, les decía, las experiencias, razona, incluso explora. La curiosidad es ahí como que es un factor muy importante para conocer. Por eso que los niños, como tienen mucha curiosidad, aprenden más rápido. Van descubriendo dependiendo de la curiosidad que tienen. Van descubriendo cosas y van aprendiendo. Van conociendo. Yo creo que es muy importante la capacidad cognitiva, pero la curiosidad ayuda mucho. Por otra parte, la maestra también nos hablaba sobre un diagnóstico, que a través de un diagnóstico ella reconocía sus habilidades y las áreas de oportunidades de los alumnos. Citando a la maestra, ella nos dijo: siento que debe de ser de acuerdo con mi grupo que estoy trabajando, ver cómo están, evaluarlos como diagnósticamente están y partiendo de ahí voy viendo que es adecuado al desarrollo cognitivo de las habilidades emocionales a las habilidades sociales que tengan. Entonces varía de cada grupo, en donde esta respuesta nos habla más centrada en el sujeto. A partir de otra respuesta que nos da la maestra Rosaura, en donde habló de cómo concibe la enseñanza, apoyándose de prácticas educativas, nos dio una definición de que el aprendizaje para ella es el proceso mediante el cual una persona adquiere conocimientos, habilidades, valores y conductas, teniendo un enfoque más personal. Continúa con una perspectiva subjetiva, de manera que ella nos describe sus observaciones personales, nos describe sus experiencias con sus alumnos y sus estrategias de enseñanza. Aquí se nota en expresiones que hace que son las siguientes, como he visto, les digo, a lo mejor. Esto refleja su percepción y vivencia, no una afirmación neutra ni respaldada. Nos habla también de estrategias
de cómo percibe a sus alumnos que reaccionan al aplicarlas y cómo ella las adapta a su clase. Pero todo esto desde su punto de vista y a través de sus experiencias. Describe su práctica docente, nuevamente enfatizando las experiencias directas con jóvenes, que es con las edades de alumnos con las que ella trabaja. Aquí el sujeto determina al objeto, ya que expresa sus percepciones y opiniones personales, usando nuevamente la palabra expresiones, que son siento que, creo que, a lo mejor. Estas son características claras de un lenguaje subjetivo. También nos describe su manera personal de trabajar, lo que refleja en ella sus opiniones, y esto entiende ella lo subjetivo como algo que proviene directamente del sujeto, es decir, de la persona, de lo que ella piensa, de lo que siente, de cómo percibe al mundo. Y esto es porque el ser humano tiene una capacidad cognitiva que le permite no solo percibir el entorno, sino también razonarlo, reflexionarlo y analizar y construir su conocimiento. Además nos menciona que la curiosidad es un elemento clave dentro de este proceso subjetivo, porque esto es lo que impulsa al sujeto a explorar, a descubrir y a aprender cosas nuevas. Es por ello que menciona que los niños tienen la curiosidad muy activa, aprenden más rápido y descubren el mundo de manera más constante. Es por ello la maestra asocia nuevamente lo subjetivo con todo aquello que nace a través de las experiencias internas del sujeto, de cómo procesa el mundo con su mente a través de sus emociones y de su curiosidad. Por otra parte, utiliza un lenguaje valorativo, en donde enfatiza la opinión y los intereses del alumno, los cuales pues nos parecen muy importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En general, ella se refiere al sujeto sobre las formas de enseñar, pues ella nos afirma que no solo existe una manera de enseñar, porque nos menciona que cada maestro tiene diferentes maneras, estrategias y métodos de enseñanza, aunque algunos se repiten, y pues nos dice que algunos maestros pueden ser más expositivos, otros pueden ser más prácticos, pero que sin embargo pues las habilidades de un docente son diferentes y depende de cada experiencia y de los grupos que tengan. Bueno, ahora, ¿pero qué características y fundamentos tiene nuestra postura? Bueno, pues el subjetivismo, como sabemos, es en donde el sujeto determina el objeto, y en donde tienen que ver mucho las experiencias de las personas. Entonces, para apoyar esto, vamos a citar en el texto de Epistemología y Educación, en la página 92, en donde dice que para el subjetivismo individual, un juicio es válido únicamente para el sujeto que lo formula. Para el subjetivismo general existen verdades supraindividuales, pero no existen las verdades universalmente válidas. Bueno, esto quiere decir que hay dos tipos de subjetivismos, el individual y el general, en donde el primero, el individual, depende solamente de un individuo y sus propias experiencias. En cambio, el subjetivo general es a través de un grupo de personas y sus propias experiencias. Por ejemplo, en la entrevista, en el subjetivismo individual se puede ver en donde la maestra dice que cada docente tiene diferentes métodos y estrategias de enseñanza para sus alumnos. En cambio, el subjetivismo general lo podemos ver en donde nos menciona que ella tiene que hacer un diagnóstico grupal para ver cómo están sus alumnos y qué es lo que tiene que enseñar. Para continuar con las características de esta postura que es el subjetivismo, podemos decir que sostiene que el conocimiento se basa en el sujeto, es decir, en la persona que conoce. Nos afirma que lo que sabemos depende de cómo cada individuo percibe y entiende su propia realidad. A partir de esto encontramos dos citas diferentes en el libro Epistemología y Educación, en las páginas 92 y en la 138, las siguientes citas que voy a leer de manera textual, las cuales dicen así: el subjetivismo busca el fundamento del conocimiento del sujeto
ubicando la esfera de las ideas y todo el conjunto de principios del conocimiento en el sujeto. También nos dice que el subjetivismo afirma que el conocimiento humano depende de factores que residen en el sujeto cognoscente. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que la idea principal de lo subjetivo se refiere a todo aquello que surge desde dentro de una persona, es decir, desde sus pensamientos, desde sus emociones, sus percepciones y reflexiones, en cómo los seres humanos tienen la capacidad de pensar, de analizar, de sentir, y cómo ellos pueden formar su propio entendimiento del mundo. Dentro de la entrevista también notamos en algunas respuestas que nos dio la maestra que nos dicen que la curiosidad es muy importante en este proceso, ya que esto es lo que motiva a las personas y especialmente a los niños a querer aprender y a descubrir cosas nuevas. Por eso es que los niños aprenden más rápido gracias a su curiosidad de explorar de manera constante. De igual manera, la maestra nos explica que esta parte de lo subjetivo es todo aquello que viene de las experiencias de la persona, de manera interna de cada individuo, en cómo ve, en lo que siente, en lo que piensa sobre el mundo desde su propia mente. Continuaremos con el tercer nivel, el nivel ontológico del conocimiento. En este nivel, la pregunta que lo constituye es: ¿cómo existen los objetos de conocimiento? En base a la respuesta anterior, la respuesta de la maestra fue: los objetos de conocimiento son los reales o pueden ser los ideales. En los reales, donde existen de manera física, ocupan un espacio, incluso van cambiando con el tiempo. Los ideales, que no existen físicamente, todo es conceptual. Asimismo, estas dos hay que relacionarlas, por lo que las materias abstractas como las matemáticas a veces nos cuestan un poquito, sobre todo a los niños. Les van costando porque hasta que aquí van conociendo los objetos reales, van entendiendo los objetos ideales. A la postura en que llegamos fue al realismo, el cual es una postura filosófica que sostiene que la realidad es independientemente de la mente humana, por lo cual afirma que los objetos y las cosas existen de manera objetiva, independientemente que sean percibidos o no por el sujeto. Esto lo encontramos en el libro Teorías del Conocimiento de Hessel en la página 49. En base al libro de Teorías del Conocimiento en la página 50 consideramos al autor John Locke, quien aporta con la división de las cualidades sensibles en primarias y secundarias. Las primeras son todas aquellas que percibimos por medio de varios sentidos, como por ejemplo el tamaño, la forma, el movimiento, el espacio, el número, es decir, que poseen un carácter objetivo, mientras que las cualidades secundarias son todas aquellas que percibimos por medio de un sentido, como por ejemplo los olores, los colores, el sonido, los olores, los sabores, las blanduras, las durezas, es decir, que tienen un carácter subjetivo y existen meramente en nuestra conciencia. ¿Y por qué se menciona a este autor? Bueno, porque en base a la respuesta de que la maestra nos proporcionó, ella menciona que hay objetos reales de manera física y que ocupan un espacio, y también menciona que hay objetos que no existen de manera física. Continuamos con el nivel 4, el nivel epistemológico del conocimiento. Su pregunta es: ¿cuál es el origen o fuente del conocimiento? El racionalismo, intelectualismo, apriorismo y empirismo son corrientes epistemológicas que forman parte de este nivel. Especialmente nos centraremos en el empirismo, ya que llegamos a la conclusión de que la maestra se posiciona en esta corriente. El empirismo es una corriente filosófica que sostiene que el conocimiento proviene principalmente de experiencias sensoriales, es decir, que a través de lo que vemos, oímos, tocamos, etc., no tanto por la razón o por las ideas innatas. Un ejemplo sencillo es cuando un niño aprende que el fuego quema, porque lo tocó y sintió dolor.
no porque alguien se lo explicó antes, sino porque tuvo que vivir esa experiencia para saber lo que sentía. A continuación mostraremos las respuestas que la maestra presentó y por las cuales llegamos a la conclusión de que se posicionan en el nivel empirista. Nivel epistemológico del conocimiento. En este nivel se hace una pregunta: ¿cuál es el origen o fuente del conocimiento? La maestra Rosaura contestó: pues yo creo que puede ser adquirido. Yo les decía, cuando un bebé nace, a lo mejor no conoce todavía a través de los sentidos, va experimentando. Entonces va aprendiendo y primero yo creo que va idealizando, va teniendo la idea. Por ejemplo, le presentan un limón y un bebé, un pequeñito, no sabe qué es. Cuando se lo dan a probar, ya con el gusto sabe que es ácido, lo ve y sabe que es redondito. Incluso el color. Entonces va experimentando, lo toca, lo siente y todo esto le va a permitir adquirir conocimiento. Llega un poco a investigar, le da curiosidad. O bien cuando un chico, un alumno, un niño se pone a practicar algo, va aprendiendo. De ahí va adquiriendo el conocimiento y a través del tiempo va generando a lo mejor un razonamiento mejor, inferencia. O deduce, sacan conclusiones, o sea, de algo. ¿Por qué? Porque estas ideas que ya tiene, estas experiencias que ya vivió, le permiten ir teniendo pues más conocimiento. Entonces a mayor experiencia, pues el conocimiento va acumulándose, va creciendo. Yo creo que es a partir de ahí, de la razón, la experiencia, de la percepción, de las sensaciones, a través de los sentidos. Y pues ya, después viene pues que va poniéndolo en práctica, va investigando la curiosidad que le da y pues así va conociendo. Características del audio. En esto podemos ver que la maestra tomó una postura empirista, ya que se considera que el conocimiento se va adquiriendo a través de la experiencia y los sentidos. Menciona cómo un bebé percibe, toca, ve y prueba objetos, con el ejemplo del limón, lo que indica que el conocimiento parte de la percepción sensorial. También hace una progresión del conocimiento. Menciona que el conocimiento es visto como acumulativo y se parte de experiencias simples que se van enriqueciendo con el tiempo. Menciona que el conocimiento crece con la práctica y con el uso de la razón y la curiosidad. De misma manera hace un uso de ejemplos concretos. Utiliza el caso del bebé y el limón para explicar cómo se forma el conocimiento desde la infancia. Lo que importa, más bien lo que apoya a la idea de que este no es innato, sino que se construye. También hace una combinación de percepción y razón, aunque predomina una visión empirista, también hay una mención de la razón como herramienta para organizar e interpretar la experiencia. Habla de inferencias, deducciones y curiosidad, lo cual implica un proceso racional posterior a la percepción. De igual forma usa un lenguaje espontáneo y subjetivo. La respuesta es algo informal, con un estilo de conversación un poco estructurado. También hay algunas repeticiones y algunas oraciones largas sin pausas. Es bastante clara, lo cual muestra un pensamiento desarrollado. Realiza una valoración del conocimiento como proceso. También dice que el conocimiento no es presentado como algo fijo o instantáneo, sino como un proceso dinámico que se construye mediante la interacción con el entorno. Conforme realizamos el análisis respecto a las respuestas de la maestra Rosaura, en la entrevista del cuarto nivel que corresponde al nivel epistemológico, ella menciona que conocemos a través de los sentidos la experiencia. Es por eso que creemos que ella se coloca en una posición empirista, ya que se considera que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. Según el libro de Epistemología y Educación, en la página 118, el empirismo es una teoría del conocimiento en la cual apodera el papel de la experiencia, sobre todo la sensorial, en la formación de las ideas. Este conocimiento se basa en la experiencia para validarse como tal y aflora del mundo sensible para formar los conceptos, afirmando lo que uno ha experimentado, lo ha experimentado. Relaciona con teorías pedagógicas como John Dewey, quien proponía la educación basada en la experiencia, donde el conocimiento se construye a partir de la interacción del niño y su entorno. Y al igual que John Dewey, la maestra sostiene un aprendizaje que no ocurre en un vacío, sino en una percepción o en una relación activa del sujeto y el objeto,
que, aunque reconoce la construcción de un conocimiento, parte de las experiencias reales y vivenciales o las concretas, que son la base fundamental del aprendizaje. Por lo tanto, la clasificación de la maestra como empirista no solo justifica su visión en el origen del conocimiento, o en este caso también del aprendizaje, sino en su discurso pedagógico, porque el discurso pedagógico no se encuentra únicamente en los pedagogos, sino que también en todo aquel que logra comprender la pedagogía. Así que su discurso pedagógico privilegia el aprendizaje sensorial y la vivencia concreta, la curiosidad que el estudiante mantiene activa con motores de desarrollos cognitivos, viéndolo desde una mirada de John Dewey. Continuando con autores clásicos y que iniciaron con la idea del empirismo o la construcción del empirismo, encontramos que el empirismo encuentra su sostén en las palabras de que Aristóteles dijo: no hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos. Si tenemos un concepto o una idea que no se puede conectar con hechos experimentados, se trata de una idea falsa, de un concepto falso. Así sonaba Locke. La filosofía que se había creado hasta su tiempo era impresionante, pero falsa, pues se apoyaba de conceptos o ideas falsas del tiempo metafísico. El verdadero problema de la filosofía es investigar los procesos de la mente humana, la historia natural del alma. Después de años de pensarlo, concluye: no hay ideas innatas, la mente es una página en blanco. Esta cita la saqué del libro de Epistemología y Educación, de la página 119. Concluir este apartado, llegamos a las conclusiones que en el nivel 1 de la posibilidad del conocimiento es relativismo. En el nivel 2, el preontológico del conocimiento, llegamos a la conclusión que es subjetivismo. En el nivel 3, que es el ontológico del conocimiento, llegamos a la conclusión que es realismo. Y en el nivel 4, que es la epistemología del conocimiento, llegamos a la conclusión que es empirismo.